Jóvenes, vamos a revisar rápidamente qué es lo que pudimos contestar en nuestras preguntas que se enlistaron en la actividad del día de hoy. ¿Ok? Entonces, nuestras preguntas eran las siguientes. Para esto tú ya revisaste el video y bueno, las preguntas son las siguientes. Dice, ¿qué es una obra dramática? Dice el video que revisamos hoy por la mañana que una obra dramática es aquella representación que se hace sobre ahora sí, sobre una historia frente a un público, ¿verdad? Este público es el espectador. Ahora, tiene como objetivo el entretenimiento, ¿verdad? Y en ella se relatan, ahora sí que la serie de hechos en orden cronológicos, ¿sí? Los sucesos relatados en una historia en orden cronológico. Ahora dice, ¿qué es un parlamento? Bueno, entendemos como parlamento aquella parte del texto o del guión teatral que vamos a elaborar, en donde se van a incluir ¿cómo les explico? Las observaciones de lo que se va a ver reflejado en escena. ¿Ok? Es como si nosotros viéramos nuevos ahogados en molcajete. La verdad que me encantó el resultado. Empecé por poner a tatemar 2 tomates verdes. Son las intervenciones que hacen los personajes, las intervenciones habladas que hacen los personajes dentro de la narración o de la historia. Hay 3 tipos de parlamentos que podemos identificar: el diálogo, el monólogo y el aparte. Principalmente se basa, por ejemplo, en el diálogo, en el intercambio de palabras entre los personajes, ¿verdad? Se caracteriza porque habla un personaje, responde el otro, habla el otro. Ahora sí que hay un orden, ¿sí? Y por ahí en el video venía algún ejemplo de esto. Y luego tenemos tenemos por ahí el monólogo, ¿sí? El monólogo ahora sí que es la participación del mismo personaje, como si estuviera haciendo un autoanálisis, si estuviera viendo frente al espejo y al mismo tiempo que dice las cosas, ahora sí que está como reflexionándolo y también lo está mencionando dentro del diálogo. Es como si hiciera un análisis de lo que está diciendo, ¿verdad? Es una reflexión de sí mismo, como si lo estuviera dirigiendo hacia otro personaje. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es el aparte? Bueno. Ok, la parte es cuando un personaje comunica sus ideas, pero lo hace de una forma en donde es como si no se escuchara, es como si lo estuviera diciendo al resto de los personajes. Es como si, ¿cómo les explico? Más bien se escucha, pero está tratando de hacer partícipe al público o al espectador. Esto lo vamos a ver mucho cuando grita, cuando se oyen como
pláticas a lo lejos, como alguna discusión, ¿ok? No toma vital importancia en la escena, pero, o sea, no es lo más relevante, pero sí toma alguna importancia, mejor dicho, dentro de la historia, ¿ok? Luego dice por ahí la pregunta 3, ¿qué son las acotaciones? Habíamos mencionado ya en la reunión de MIT que las acotaciones son aquellas indicaciones o instrucciones que se dan dentro del suceso y que principalmente los vamos a encontrar entre paréntesis, los vamos a identificar porque estas instrucciones están escritas en letras pequeñas, letras cursivas, seguido de los paréntesis. Ahí es claro, dice, son las instrucciones y viene algún ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, vamos a encontrar que en un guión va a haber una especie como de indicación, algo así como en escena. Caperucita se encuentra con su mamá sentada en una mesa, al centro de la mesa un frutero grande. Nos está dando un poco más de detalles de lo que vamos a ver en escena, ¿ok? Pero esto va a ser de manera escrita, ¿verdad? Quienes están observando la obra lo están viendo en la escenografía. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una obra dramática? Los elementos de una obra dramática, ahora sí que tiene que ver con la trama. Un inicio, un desarrollo, un conflicto y un cierre. Un inicio, porque acuérdense que en este vamos a dar a conocer de qué va a tratar la historia, las características de los personajes, cómo es, ahora sí que en dónde se desarrolla la historia, mientras que en el desarrollo nos va a describir no solamente en dónde se desarrolla, sino que en qué época se desarrolla, cómo es el lugar, por lo tanto, cómo visten los personajes, cómo se comportan. Nos va a dar más detalles sobre la historia, sobre los personajes y sobre el lugar. El conflicto es la parte en donde los personajes van a enfrentar, ahora sí, o el momento más de más tensión en donde se van a enfrentar a algún problema y también desde ahí se adelanta un poquito de la posible solución, que es lo que vamos a encontrar en el cierre o en el final, que es cuando ya encontramos la solución más adecuada o en el caso de la leyenda, que es lo que vamos a nosotros escribir como guión teatral, en el caso de la leyenda, esa parte emocionante en donde cómo termina la historia o quedamos con aquella incógnita perdón, de continuará, pero cómo va a continuar, ¿ok? Ahora, ¿cómo se estructura una obra dramática? Bueno, una obra dramática se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, en los personajes que son quienes participan dentro de la historia, ¿verdad? Después en el espacio, que es el lugar en donde se desarrolla la historia. El tiempo, que se refiere a la época, año o momento histórico en que se desarrolla esta. Al momento del conflicto o problema, como mencionaba ahorita. A la escenografía, a lo que tiene que ver con lo que vamos a encontrar de fondo. Y ahora sí que a la parte final, a cómo se va a resolver esta situación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar en lo que es un guión teatral y nos va a servir porque estos son los elementos que tenemos que incluir entonces en nuestro escrito. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un ejemplo de lo que es un guión de teatro para poder comenzar a elaborar nuestro guión teatral de acuerdo a la leyenda que ya tenemos pensada, ya elegimos para trabajar con ella. ¿Ok? Espero que hayas entendido la información y te veo por aquí el día de mañana.